Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, en el que tenemos aún que soportar 778 días a este presidente. 678 días, que es lo que le resta de este gobierno, y nosotros tenemos que aprender cada día lo que este gobierno significa. Hoy vamos a aprender lo que este gobierno, lo que significa la movilización de hoy, 16 de julio, para el gobierno y para nosotros mismos. En las sociedades actuales, en las sociedades desarrolladas, las movilizaciones realmente han tenido efectos interesantes. Durante el siglo XX, especialmente en el último cuarto de siglo del siglo XX, se produjo grandes fenómenos sociales, cambios de gobierno, transformaciones, no solamente en Ecuador. Recordemos cómo le tumbamos a Abdalá Bucaram, cómo le tumbamos a Yamil Maguad, cómo le tumbamos a Gutiérrez, que gracias a movilizaciones de carácter pasivo se consiguieron. Pero lastimosamente, para que esas movilizaciones tengan efectividad, tengan efecto, tiene que estar siempre la conciencia de las Fuerzas Armadas. Mientras las Fuerzas Armadas tengan cierta libertad, cierta autonomía, cierta capacidad de criterio, eso es posible. En este momento, en Ecuador, nuestras Fuerzas Armadas se encuentran absolutamente subordinadas a la embajada norteamericana. Estados Unidos pasó por la experiencia de Venezuela y está pasando por la experiencia de Ecuador, en la que durante el gobierno de Rafael Correa perdió un importante apoyo de las Fuerzas Armadas y básicamente su base militar en Manta, que era un eje muy importante para su política imperial, que custodia el Canal de Panamá, que a pesar de que ya no es suyo el Canal de Panamá, sin embargo es un importante recurso económico que manipula a través del gobierno panameño, y la base de Manta, junto ahora con la base de Galápagos, han pasado a ser elementos recuperados por Estados Unidos, que no los va a volver a aflojar, como tampoco va a permitir que otro gobierno similar al de Chávez pueda llegar a ser una piedra en el zapato de Sudamérica. Es así que las posibilidades que tienen las movilizaciones en Ecuador dependen de que haya dentro de las Fuerzas Armadas una reacción contra este sistema de control de la embajada norteamericana y del Pentágono. Pero, ¿qué es lo que nos representa? Tenemos en el Ecuador que hay grandes cambios. Ya no es el mismo Ecuador que teníamos en la época en que tumbamos a Yamil Maguad, la época que tumbamos a Abdalá Bucaram y en la época que tumbamos a Gutiérrez. Tenemos que en Ecuador hay un sector formal de la economía que todavía se conserva y que mantiene empleados asalariados, que procura generar estudiantes que van a integrarse a este sistema formal y que básicamente sustenta una economía en que los ricos multiplican sus ganancias. Esta es el sistema que todavía se conserva. Pero hay otro sistema que viene desde una nueva trampa, un nuevo recurso, que son las elecciones. Con las elecciones aparecen o se toman el poder nuevos grupos sociales. El grupo social que se tomó el poder durante 10 años con Rafael Correa fue una clase media emergente que creó un sector público que fue absolutamente importante, pero este sector público tuvo una gran deficiencia. Era un sector público basado en trabajadores inestables. Estos trabajadores inestables tenían sobre todo lo que se llaman contratos provisionales y contratos ocasionales. Estos contratos ocasionales le permitían a Rafael Correa y a toda su burocracia manipular
a los ecuatorianos, de tal manera que si un jefe tenía el antojo de tener relaciones sexuales con una empleada pública de su capricho, pues la conseguía. ¿Por qué? Porque era una empleada que, para poder mantenerse en su trabajo, tenía que satisfacer lo que quisiera el jefe, porque su contrato era inestable, podía ser despedida en cualquier momento. Esta fue la clave de la corrupción del aparato burocrático de Alianza País durante el gobierno de Rafael Correa. No se creó un sistema de trabajadores públicos estables, y a partir del trabajador público estable es donde nace el real socialismo del siglo XXI, no a través de este sistema de explotación laboral que se convirtió en el empleo público mediante contratos provisionales. Así se ejerció el poder público y se envenenó la sangre de todos los ecuatorianos contra los empleados públicos. ¿Por qué? Porque al ser empleado público inestable, este empleado público tenía que sacarle partido a como dé lugar al poco tiempo que podía estar en el cargo. Entonces, aunque Correa hiciera todo lo posible por no permitir la corrupción y quitara los intermediarios que existían en el registro civil, y evitar toda esta intermediación para conseguir servicios públicos, todas estas trampas que habían, toda esta inmoralidad que existía, la inestabilidad de los empleados públicos significó que muchos de ellos, sabiendo que iban a ser despedidos y que después se verían con las manos al cielo, sin posibilidad de trabajo, hicieran jugadas sucias que desacreditaron a su gobierno y finalmente se tradujeron en la oportunidad que encontró toda la derecha y la partidocracia que venía desde la época del siglo XX rumiando y rumiando las entrañas de nuestro Estado Nacional. Así pues, estamos viviendo una situación en la que el sector informal de la economía, estos ex empleados públicos, estos empleados que tienen que salir a la calle a buscar qué hacer, a inventar día a día su trabajo, sea como profesionales, sea como no profesionales, sea como campesinos o sea como propietarios de tierras, estos que tienen que inventar todos los días el sustento diario, han creado lo que se podríamos llamar un sector informal de microproductores y de microcomerciantes o de microempresarios que ha desbordado la capacidad del Estado. Es este sector informal, sumado a que esta informalidad se ha multiplicado muchísimo con la llegada de venezolanos, de cubanos, de colombianos, a través de los procesos migratorios que hemos vivido, el proceso migratorio de la guerra civil colombiana y el Plan Colombia, el proceso de los cubanos que llegaron aquí porque Estados Unidos les permitía entrar desde cualquier país a su país, y una vez que llegaban a Estados Unidos tenían la famosa ley de pies mojados, pies secos, que podían tener nacionalidad. Y finalmente la gran migración venezolana. La gran migración venezolana ha producido un fenómeno económico novedoso e importante en toda América Latina. Y esta migración venezolana ha generado su propia forma de trabajo, su propia forma de empleo, pero es un microempleo, microempresarial, es una gestión propia. Esta generación de trabajo a través de su propia iniciativa, sin jefes, sin personas que se apropien de su salario, de su riqueza y después se le den un bocadito a ellos. Este es el nuevo modelo que ha generado la migración venezolana en toda América Latina. No deja de ser cierto que también ha ocupado trabajos y plazas que no querían ser ocupadas o que no podían ser ocupadas por ecuatorianos, debido a que o los venezolanos tenían mejor preparación académica o porque los ecuatorianos querían más salario. Ante esta situación se ha generado
una nueva conformación social que hace muy difícil que las manifestaciones, que las protestas como la que vivimos hoy tengan trascendencia. Porque para que las protestas tengan trascendencia, como en Hong Kong, como en Georgia, como en toda la franja de los países árabes del Mediterráneo, la denominada Revolución de los Colores, y en otros países como Filipinas o lo que sucedió aquí mismo en Ecuador, era necesario que la sociedad no se encontrara descohesionada, dividida, que hubiera una gran fuerza laboral de trabajadores y empleados, de estudiantes, que no veían porvenir o perspectivas o que se sentían oprimidas. Pero hoy tenemos un gran poder de los medios. Los medios han pasado a manipular la conciencia. Todavía no entra en furia, en poder, los medios que son los medios de internet que nosotros estamos trabajando. Todavía los medios como los canales de televisión y los periódicos siguen siendo los titiriteros de la conciencia nacional y los neutralizadores de la protesta. Hoy la protesta es contra Lenín Moreno por su incapacidad, por su inmoralidad y por su alianza con los sectores más retardatarios de la sociedad. Su incapacidad física y psicológica nos es tan evidente que nos ha convertido a nosotros en testigos oculares de que no puede trabajar más de 2 horas, pero cobra 3 salarios. En segundo lugar, su incapacidad administrativa se ha hecho tan evidente porque nosotros hemos visto cómo cada medida económica, cada cosa que ha hecho, no ha tenido los efectos ni ha cumplido con las promesas de campaña de 250.000 casas, 200 casas por día, con los empleos, pero además con la estabilidad que nos prometía. Simplemente se excusó en decir que heredaba un gran problema, pero todo presidente hereda problemas y cuando se hace candidato sabe que va a asumir problemas que van a heredar. Si no sabía, entonces era un incapaz. ¿Para qué se hizo candidato si no sabía en lo que se metía? Y eso es lo que pasa con Lenín Moreno. Salió y después dijo, ay, perdonen, me he metido en una cosa terrible. Aquí me han dejado una deuda que no sé ni cómo pagarla. ¿Para qué se metió? Si no sabía, ¿para qué se metió? ¿Para qué se mete a manejar un avión que no sabe pilotear? ¿Para qué se mete a manejar un barco que no sabe navegar? ¿Para qué se mete a manejar un carro que no sabe conducir? ¿Para qué se mete a manejar un país del que no tiene ni la menor noción? Eso es lo que hemos visto y por eso estamos protestando ahora. Pero además protestamos por las medidas económicas, por la reducción del circulante, por la deflación que estamos viviendo, por la falta de empleo, por la falta de capacidad de compra, por la falta de capacidad de inversión que nos ha restado. Y esa es la gran protesta. Sin embargo, nuestra protesta es neutralizada fácilmente y de manera increíble por los medios que ni siquiera pronuncian una sílaba. Si nos enteramos de que hay protesta, lo hacemos a través del internet o la prensa internacional. Pero la prensa nacional, que está firmando su acta de defunción, porque inmediatamente después de este gobierno será evidente de que será cuestionada la posibilidad de que nuevamente los medios de comunicación puedan ser instrumentos del poder de los más ricos, y eso va a tener que ser cuestionado. Tendremos que crear una prensa que compita con la prensa privada de los ricos y que neutralice a la prensa privada de los ricos, como tenemos que crear empresas productoras de alimentos y de todo producto que no esté en manos de los ricos, porque el día que mañana pase lo de Venezuela, en que los ricos deciden sabotear toda
la comercialización y la producción de alimentos o de productos de primera necesidad, puede caer un gobierno. Esto es lo que estamos viviendo, una protesta. Y esta protesta hoy debería cambiar, debería evolucionar. ¿Cómo debería ser la protesta? La protesta debería ser por provincias. Cada día una provincia. Y los 20 días al mes que son laborables, los 20 días al mes hay una protesta en una parte del país. Se cierra un día al mes cada provincia. Y de esa manera comenzamos a desmoronar esta estructura y esta forma de conducción del país. Muchas gracias.